Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Aquí seguimos estudiando para el examen de admisión, promoción u horas adicionales de la SEP. Acompáñenme, por favor. El día de hoy veremos un documento bastante interesante que se llama Educar en y para el conflicto de Francisco Cascón Soriano, mejor conocido como Paco Cascón. Él es de España, trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona y pues es un experto en la cuestión de educar para la paz, educar para la prevención de los conflictos. Muy bien, este es el tema 6, único video. Adelante. Ya sabemos que me baso para estudiar en las guías de admisión 2020. Y este documento tiene que ver con el dominio 1, una maestra o maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios éticos, filosóficos y legales de la educación mexicana. En este caso, este documento tiene que ver con, pues sí, tanto con el compromiso ético. Es nuestro deber no solamente impartir contenido, conocimientos, sino también ayudar a los estudiantes a enfrentar favorablemente los conflictos y también, claro, ¿por qué no?, la mejora profesional. Debemos nosotros capacitarnos en este sentido. Bien, pues ya sería el sexto tema del primer dominio, ¿ok? Le invito a que vea los videos que ya están en el canal. Hay una serie de 8 videos sobre la reforma integral de la educación básica. No se los pierda, por favor. Vamos a ver algunos aspectos. Educar en y para el conflicto, perspectiva positiva del conflicto, prevención, análisis y negociación, la mediación. Y bueno, daré una página donde podrán ver algunos recursos de Paco Cascón. Comencemos con educar en y para el conflicto. Aquí tenemos una imagen de una crisis, ¿no?, que está mostrando ya el final de un conflicto y posiblemente pues más resuelto pudiera ser. Aquí empieza el autor hablando acerca de 3 temas importantes, que es la paz. Será la paz estar bien con uno mismo, será la no guerra, será un no conflicto. Nos habla acerca de la educación para la paz, que va a plantear como reto educar en y para la resolución no violenta de los conflictos, y este reto se va a concretar en temas tan importantes como descubrir la perspectiva positiva del conflicto. Como veremos más adelante, el conflicto no es algo malo en sí mismo. Aprender a analizar los conflictos y a descubrir su complejidad, ¿sí? Separar el problema de las personas, etc. Y por supuesto, encontrar soluciones. Existen conflictos a nivel micro y a nivel macro. Para los niños chiquitos, ¿verdad?, de kinder, primaria, secundaria, pues hay que tratar los conflictos a nivel micro, que serían pues situaciones en su casa, en la clase, en el barrio, problemas interpersonales, se crean grupitos, celos, viene alguien que es del sur. Me tocó una vez, estaba yo en Guamúchil y llegó una niña que era del sur y pues tienen otro tipo de costumbres, ¿sí? En su vestimenta, en su hablar, y de repente a veces no se integran. No digo que ellos no se integren, más bien que no los integran al grupo social. Y también tenemos situaciones a nivel macro. Estas pues se ven más que nada, ¿qué será?, a partir de la prepa, ¿no? De la preparatoria, sobre todo de la universidad, la carrera en adelante. Universidad, maestría, se analizan ese tipo de situaciones a nivel macro. Conflictos sociales, comunitarios e internacionales. Pero ¿qué entendemos por conflicto? Vamos avanzando un poquito. El chiste de todo esto es tener una perspectiva positiva del conflicto. Sin embargo, cuando hablamos de conflicto, nosotros pensamos pues que es algo malo, que es algo negativo muchas veces, y por lo tanto hay que no verlo, hay que echarlo fuera, hay que taparlo, hay que negarlo, hay que evitarlo, y a veces pues se quiere resolver con violencia. Esas son la perspectiva, la manera como se ve normalmente un conflicto, ¿sí? No quiere uno entrar en discusiones, gastar energía, gastar tiempo a veces en ese tipo de detalles. Bien, ¿por qué solemos ver el conflicto como algo malo o negativo? Bueno, primero lo relacionamos con la violencia, el enfrentamiento. Queremos a veces pues eliminar al otro, ¿verdad? Que se calle, que no exprese su opinión, ¿ok? Sacarlo de la pichada. Yo gano, él pierde. Entonces muchas veces
se ve el conflicto de esa manera, y claro que eso sí sería algo negativo, pero el conflicto en sí mismo no es algo malo. Pero cuando se asocia con violencia, pues ahí sí, ¿verdad? Ahí sí entendemos por qué la connotación tan, pues, negativa. El conflicto no es algo divertido, ¿verdad? O sea, tenemos que quemar energía, tiempo, esfuerzo. Hace poco, pues, el carro lo chocaron y todo ese tipo de cosas involucran tiempo, esfuerzo, dinero. Y a veces uno, pues, le entra al conflicto por necesidad, ¿sí? Hablar las cosas, o en el taller que si no entregan el carro, estar llamando, etcétera. Entonces a veces uno es mejor en los matrimonios, a veces uno se hace de la vista gorda, ¿no? O no quiere comentar las cosas, ¿no? ¿Sí? Si son detalles chiquitos, pues estaría bien, ¿no? O sea, dejarlos pasar. Pero si son cosas importantes que nos interesan mucho a nosotros, a la pareja, entonces sí es importante platicarlo. Igual que en el aula, si es un detalle chico, ¿verdad? Pues no importa. Si el estudiante apagó la cámara una ocasión, bueno, pero si está recurrentemente apagando la cámara, entonces ya son cosas que debemos platicarlas. Tampoco es divertido porque remueve emociones intensas, ¿sí? Sale todo el remolino de emociones, y particularmente en la adolescencia. Bien, también lo vemos como algo negativo porque pues no estamos capacitados, a veces, y me incluyo, pues no estamos seguros de cómo enfrentar una situación. No hemos sido educados, y yo menos porque pues yo no soy normalista, ¿vale? Yo soy ingeniero, pero según lo que he escuchado desde este experto de Francisco Cascón, pues tampoco en las escuelas normales se da una amplia capacitación sobre cómo manejar los conflictos. ¿Ok? Seguramente se da que viene siendo los contenidos, la pedagogía, la didáctica, algo de psicología, pero parece ser que no se profundiza mucho en la resolución de conflictos. Me gustaría que me escribiera en los comentarios si usted es normalista o fue normalista, si me puede comentar al respecto. Y también pues nosotros tenemos una cierta resistencia al cambio. Aunque las cosas no estén bien y lo veamos claro, muchas veces preferimos mantenerlas así que involucrar un esfuerzo. Como le digo, a veces no queremos que los demás cambien, ¿sí? Queremos que ellos tienen la culpa, los estudiantes, los padres de familia son los responsables de que no entreguen tareas, de que no presten atención, pero pues a veces hay que nosotros esforzarnos, ¿no? De repente hacer una llamada telefónica, que no estoy yo muy de acuerdo con eso, pues mandar correos, y eso sí lo he hecho, mandar correos, mandar mensajes grupales, mensajes individuales, en fin, las cosas se tienen que decir. Cuando hay un problema se debe de hablar. Si el grupo no está entregando tareas, no hay que hacerse de la vista gorda, y hay que comentarlo. ¿Ok? Hacer lo posible por arreglar las cosas. ¿Ok? Muy bien, entonces por eso se ve el conflicto como algo negativo. Nos consume tiempo, se relaciona con la violencia, hay una resistencia al cambio, entre otras cuestiones. Sin embargo, pues el conflicto es algo connatural, consustancial, inherente a las relaciones humanas. El orador Paco Cascón decía que inclusive aquí en la casa, si, bueno, por ejemplo, yo tiendo la ropa de una manera y mi esposa lo tiende de otra manera, aunque debo confesar que he tenido que aprender a tender la ropa, ¿sí? A tender los pantalones de cabeza, a voltear las prendas, o sea, no que se sequen por el frente, sino de manera volteada, por adentro, por aquello de que no se vayan a decolorar. Entonces, esas cosas sencillas representan un conflicto, y es algo natural, ¿sí? Desde el momento que están dos personas conviviendo juntas, cuando llegan los hijos, y si son chicos, pues es un conflicto, ¿verdad? Oye, pues, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién va a ir por la leche? ¿Quién lo va a dormir a la noche? Si la esposa está muy cansada. En fin, entonces siempre hay necesidades, intereses diferentes que, de no ser satisfechos, pues van a ocasionar problemas. Eso es muy natural, ¿sale? Y ahorita pues va a ser en esta situación de contingencia, estamos en clases a distancia y hay muchas necesidades, ¿sí? Hay necesidades, hay distractores también, ¿ok? Entonces el conflicto no debe de extrañarnos, es algo natural por nuestras diferentes maneras de ser, por nuestras diferentes maneras de pensar, ¿ok?
Bien, también el conflicto es una herramienta de transformación, es una oportunidad para construir, para crecer, para transformar. Y es cierto, ¿eh? Yo a veces no siempre me salen bien las cosas, ¿sí? A veces me llego yo pues a equivocar o en mi manera de expresarme con los estudiantes o en la manera a veces de resolver una situación. Entonces siempre he tratado de lo negativo, por así de llamarlo, sacarle algo positivo, siempre. En una ocasión, por ejemplo, a mí me llamaron la atención porque mis estudiantes no estaban tomando notas. Yo sí me estaba esforzando mucho en lo que es la clase, en las participaciones y todo eso, pero mi director me pidió pues que se viera reflejado, que luciera el trabajo. Y tiene toda la razón, ¿sale? Entonces ya se arregló esa situación, pero tuve que invertir determinación, energía, tiempo, supervisar el trabajo de los estudiantes porque no se iba a dar de manera, por arte de magia, el que ellos estuvieran con sus notas completas, correctas y limpias. ¿Ok? Entonces es algo que nos va a llevar a crecer, oportunidades para aprender cosas que no sabíamos, como este tema que estamos viendo. El conflicto también es una herramienta pedagógica, como estamos comentando, es una oportunidad para aprender, ¿ok? Dice aquí, si el conflicto es algo natural a las relaciones humanas, aprender a intervenir en ellos será algo fundamental. Paco Cascón nos comenta también el papel que desempeñamos normalmente cuando hay un conflicto. Muchas veces se espera que nosotros seamos juez, que decidamos qué es lo que se debe de hacer. ¿Ok? Problemas hay, ¿sí? Problemas hay en la casa, en el aula, entre docentes, ¿sí? Y necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces muchas veces se espera que el maestro sea juez, sea árbitro, sea policía, sea bombero, apagafuegos, pues, o de plano. A veces lo reconozco, nos hacemos de la vista gorda por no querer gastar tiempo, energía en esos detalles. Hay detalles que no vale la pena entrar, ¿verdad? Con todo, pero hay otros detalles que sí, ¿sale? No deja de ser un conflicto, pero ¿cuál es nuestra determinación? ¿Cuál es nuestra acción que vamos a hacer nosotros en el aula? Hace poco, pues, me hicieron la observación, ¿no? De que debían tener la cámara encendida. Yo me estaba enfocando en lo que es la clase y pues sí, me llevé una sorpresa de que algunos estaban con la cámara apagada o algunos con la cámara encendida, pero tapada con un cuaderno. Entonces, siempre, 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 todos los días va a haber conflicto. Pero ¿cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra actitud? Entonces, ¿cuál debería ser nuestro rol ante el conflicto? Pues muchas veces espera que lo resolvamos, que digamos se va a hacer esto. A veces preferimos taparlo, que no se vea, que la coordinación, que la dirección no lo note. A veces queremos controlarlo, ¿sí? Amedrentando, amenazando, dominando, ¿verdad? A una de las partes. O a veces pues espera que seamos mediadores. Esos son algunos de los roles que se espera, bueno, que deberíamos ser de acuerdo a lo que piensa la mayoría. Bien, pero más bien nosotros somos educadores, ¿sí? No somos gestionadores, no somos, podemos ser mediadores, pero más bien debemos educar. No nomás enseñar, sino educar a nuestros estudiantes a cómo manejar estas situaciones. Aquí debo ser bien franco y confesar que no es esta mi especialidad, ¿sí? Debo confesar que yo no soy tutor de un grupo. Yo no soy tutor de ningún grupo. ¿Sí? Yo tengo mis clases, tengo 8 grupos, pero a ninguno le soy tutor. Pues no he tenido todavía ese privilegio. A los que sí he visto que son tutores, híjole, tienen muchísimo trabajo que hacer. Aparte de dar las clases académicas, están atendiendo a padres de familia, llamando para recordar que no hicieron las tareas, etcétera. Yo nomás doy mi clase, les informo a los tutores y ellos tienen una gran responsabilidad. ¿Ok? Pero nosotros debemos educar, ¿sí? En nuestra clase, por ejemplo, de matemáticas que yo doy, enseñarles a que se vale a no estar de acuerdo en alguna situación que se presente. Es decir, no, cuando alguien se equivoca,
mis estudiantes saben que yo no de tajo le digo que está mal, o lo interrumpo, o lo paro en seco. No, yo continúo. O sea, yo dejo que continúe el estudiante, que termine el procedimiento, le pido que lo explique, ¿sí? Algunos estudiantes se impacientan un poquito y dicen que están medio tranquilos. Entonces, ese ambiente es parte de ayudarlos a ellos a conocerse, a comprenderse, ¿sí? A tolerarse, a escucharse. Eso es parte. Entonces, nosotros somos educadores al impartir las clases. No solamente estamos enseñando, sino que también estamos educándolos y formándolos. ¿Sale? Lo digo en serio. Entonces, reconozco que no soy tutor, pero en mis clases trato de respetarles la palabra y pues de llevarles a escuchar a los otros. La otra vez vi un video, bueno, varios videos sobre didáctica de las matemáticas de España, ¿sí? Así como este autor, Paco Cascón, es de España. Y desde chiquitos, desde que están en kinder, los enseñan a decir, no estoy de acuerdo. A mí me gustó mucho y lo empleé en un ciclo escolar pasado. Me llamó mucho la atención eso. Y aquí en México debemos decirlo claramente. No, hasta donde yo sé, digo, nomás tengo 17 años de experiencia, no tengo muchos años de experiencia, pero hasta donde yo he visto, no estamos acostumbrados a decir así abiertamente que no estamos de acuerdo. Necesitamos aprender a ser respetuosos, educados, a escuchar, a expresar, a escuchar y expresar. Creo que nos falta mucho en ese sentido, pero pues podemos aprender. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Es muy interesante. Debemos aclarar pues que conflicto no es lo mismo que violencia. Sí es cierto que se puede presentar un problema porque tenemos diversidad de intereses. Tal vez el estudiante quiera en un momento dado jugar, mientras el profesor quiera dar la clase, pero siempre se van a presentar esos problemas. O yo le pido a un estudiante que encienda la cámara, la enciende y luego la vuelve a apagar, le pido que la encienda y la vuelve a apagar, en fin, ok. Entonces, se dan ese tipo de situaciones, pero no debemos confundir conflicto con violencia, ok. La violencia es cuando se quiere resolver un conflicto de la peor manera, cuando se ha dejado crecer el conflicto, cuando no se ha atendido, cuando no se le ha visto o no se le ha querido ver, se ha dejado pasar, ok, no se le ha dado la importancia y ya entonces las necesidades están demasiado sentidas por alguna de las partes, ¿sí? Ya sea del alumno o ya sea del padre. Si yo no escucho a un estudiante, ¿sí? Y tiene una cierta necesidad de aprender, cierta necesidad de entregar tareas, si me está diciendo que tuvo problemas familiares, problemas de salud, problemas con el internet y yo no lo escucho, entonces van a venir esos problemas, se me va a llamar la atención, etcétera. Igual, de igual manera, si yo le hago la observación al estudiante sobre que debe prestar atención, sobre que debe hacer las tareas, sobre que debe respetar el turno de los compañeros, que debe de participar y no llegamos a un acuerdo, la complicación será para él en el aprendizaje. El conflicto como proceso, así es. Hay, aunque sea 3 fases para lo que viene siendo el conflicto, ¿sí? Muchas veces pensamos que el conflicto es un suceso aislado, es una pelea, un pleito, una guerra, algo que sucedió de la nada, pero no es cierto, porque primeramente están las necesidades. Todo tiene su origen en las necesidades, ya sea biológicas, económicas, ideológicas, afectivas, emocionales. Hay una necesidad que no se está cubriendo. Parece simple, pero con mis estudiantes jugamos aunque sea 20 minutos o media hora a la semana. Ok, también son necesidades humanas muy básicas que deben ser atendidas. No más puro trabajo, estudio. También dar la oportunidad de escucharlos, ok, y de divertirnos. Bien, aquí está la famosa pirámide de Maslow. Tenemos las necesidades psicológicas en la parte inferior, la necesidad de seguridad, luego de amor y de pertenencia, autoestima y finalmente de autoactualización, que es lo que estamos aquí haciendo. Ok, si usted está aquí viendo este video,
seguramente es porque ya tiene las demás necesidades satisfechas, porque si no, pues estaríamos ahorita mismo pues mejor trabajando, o estaríamos ahorita descansando, o estaríamos ahorita comiendo, estaríamos con la familia, en fin. Pero si ya están esas necesidades satisfechas, es por eso que estamos aquí, actualizándonos y con el deseo de superarnos para salir bien en el examen. ¿Ok? Entonces, si todas estas necesidades están satisfechas, no hay un conflicto. Pero si una necesidad falta, entonces ahí está la situación. Bueno, en la segunda fase es cuando ya surge el problema. Las necesidades de una parte chocan con la necesidad de otra. No están satisfechas algunas de ellas. Entonces surge el problema. El no enfrentarlo, el no resolverlo, nos llevará a que comience la dinámica del conflicto. Se irá añadiendo elementos no deseables como la desconfianza, la falta de comunicación, temores, malentendidos. Por eso es bien importante. En mi práctica de maestro, con todos mis defectos, pero me gusta responderles a mis estudiantes y padres de familia rápido. De hecho, los tengo con el todo, perdón, verdad, de la palabra, entre comillas, mal acostumbrados. Porque yo rápidamente les respondo. Y qué bueno, porque ya pasó el torbellino del inicio del trimestre y ya ahorita ya se atendieron muchas de esas necesidades de parte de ellos y entonces se están evitando una mala solución de los conflictos. Porque surgieron los conflictos, déjenle digo, desde que empezó el ciclo escolar, desde el primer día de clases prácticamente surgió un conflicto con un padre de familia, ¿ok? Y ya pues lo platicamos y fue un malentendido, como aquí dice, ¿no? Fue un malentendido entre mis lineamientos de evaluación, soné muy exigente para él, estresé a su hija, pero al final de cuentas ya todo bien, ¿sabe? Su hija es excelente estudiante y la verdad que todo muy bien, todo correcto, pero había que entablar el diálogo, ¿ok? Con ese padre de familia. Y después surgió otro, entonces los conflictos siempre van a estar, ¿sale? Pero por eso hay que dedicarles el tiempo, la energía para atenderlos. Bueno, en la fase 3, si no se atienden esas necesidades, entonces estalla la crisis. Si yo no quiero escuchar al padre de familia, si yo no quiero explicarle la duda del estudiante, si yo hago caso omiso ante las necesidades de la familia que tuvo falla de conexión a internet, etcétera, o si yo me hago de la vista gorda de que estoy viendo cómo un estudiante ofende a otro, entonces ya viene la crisis, que es ahí donde ya viene una manifestación violenta. Pues hay de violencias y violencias, ¿no? Puede ser desde levantar la voz, puede ser desde ironías, puede ser castigo, avasallar, puede ser diferentes circunstancias, ¿ok? A mí es rarísimo que me llegue a pasar eso, cuando mucho alguna llamada de atención fuerte, pero pues eso una vez cada 2 meses o 3 y a todos nos puede pasar, ¿verdad? Y más en esa situación donde todos tenemos necesidades emocionales que necesitan ser satisfechas. Bien, entonces muchas veces esperamos a que surja la crisis para hacer algo y eso es el peor momento, porque hay emociones como, sin decir si son positivas o negativas, surgen ciertas emociones como la ira, la rabia, hay heridas profundas y puede haber consecuencias irreversibles. Si yo le gritara a un estudiante, si lo pusiera en ridículo frente a los demás, yo pudiera perder el empleo, o si un estudiante golpea a otro, pues pudiera lastimar su cuerpo, ¿sí? Causarle daños a su salud, a su cuerpo, pudiera hacer que lo expulsen. O sea, no es el mejor momento para resolver los conflictos cuando ya está ya la crisis. En fin, entonces este tema está muy interesante, es muy amplio. El autor de este documento pues tiene, híjole, pues como 30 años de experiencia y la verdad que nos abre un panorama a lo que es los conflictos. ¿Sí? Los conflictos no son sucesos, son procesos. ¿Y cuáles son las actitudes que tomamos nosotros ante los conflictos? Bueno, hay varias actitudes. A veces, si la persona no, nuestro familiar, no importa mucho, podemos evadir. Pone el ejemplo el autor de que si alguien me está pitando con el claxon, entonces yo, pues, aunque sea maestro, pues no me voy a bajar del carro a darle una cátedra acerca del respeto y de las buenas normas de
de tránsito, sino que pues mejor calladito me veo más bonito. Y entonces, aunque sí es molesto que estén pitando con el claxon, yo mejor, por integridad propia, guardar mi integridad, de mi familia también, mejor no me meto en problemas. También pudiera darse otras actitudes, ¿sí? Como la sumisión, ¿ok? Pero esa no es conveniente, ¿sí? Si a mí en el colegio o en la pública, también en los dos, me piden que participe en una festividad en la cual mis convicciones personales no me permiten participar en esa festividad. En un caso, no voy a decir en cuál, ¿sí? No voy a decir si público o privada, en un caso, pues me estaban exigiendo, ¿sí? Que hiciera algún trabajo manual que va en contra de mi convicción personal. Y la verdad que se siente muy mal, eso, la mera verdad. Y en otro caso, pues yo sentí el apoyo y el respeto, ¿sí? Entonces, no es muy bueno eso de la sumisión. Yo pierdo, tú ganas. O sea, quiere que te cumpla con el trabajo, con el video, con el material, con los recortes, con la decoración, pero yo siento que estoy perdiendo, estoy cediendo a algo que para mí es importante, ¿ok? Bien, también tenemos aquí lo que es la competición. Yo gano, tú pierdes. Así sería otra posible actitud, pero pues no se vale, ¿verdad? Porque es lo contrario, yo me voy a sentir muy bien, ¿verdad? Yo soy el maestro, yo aquí pongo las reglas, ¿sí? Yo me impongo. Alguien hizo algo en el aula, pasó una video indebido, una música indebida o un dibujo indebido. A todos yo creo que nos ha pasado en las videoconferencias, ¿no? Videollamadas, que de repente entra la canción, puras tonteras que ponen algunos estudiantes que no son nuestros estudiantes. Y yo digo, hay un castigo para todo el grupo. Yo me impongo, yo gano, yo me siento bien, pero el grupo sale perdiendo. Es una mala resolución. Tendría yo que buscar quién es el responsable. También hay otras actitudes que es la cooperación y el compromiso. La cooperación es cuando todos ganamos. Yo gano, o sea, y tú ganas. Todos estamos contentos en cuanto a las necesidades de cada quien. Es como si fuera bueno, viernes, por ejemplo. Los viernes son de juego, pero no necesariamente. ¿Sí? Hay viernes que son de examen. Hay viernes que son de juego. Y hay viernes que son de aclarar dudas y juego. ¿Sí? Yo no me puedo dejar llevar porque mm, nomás ellos ganen, ¿verdad? Sino que yo también debo de estar también a gusto de que yo aclaré las dudas, de que todos ganemos. ¿Ok? Entonces, no siempre se puede lograr eso de la cooperación. Es difícil que todos estemos bien contentos, ¿sí? Si les preguntas a los estudiantes qué quieren, pues que quieren clase libre. Muchas veces. Entonces entramos a la negociación. ¿Saben qué, chicos? Vamos a repasar tantito y ahorita jugamos. ¿Saben qué, chicos? Este día no va a haber este juego porque tenemos este compromiso, este examen. Pero me comprometo que la próxima vez sí. Igual puede ser un ejemplo muy sencillo, pero son ejemplos que yo se me vienen a la mente. Bien, entonces 5 actitudes ante el conflicto, ¿ok? Competir, sumisión, evadirlo, ¿ok? Cooperar, o la que comentaba de negociar, ¿sí? Negociar de tal manera que no vamos a ganar todos al 100%, pero pues tal vez a un 80-80, ¿sale? Pudiera ser, ¿sí? Yo quisiera que siempre hubiera clases todos los días, pero veo que mis estudiantes tienen necesidad de distraernos, vamos a socializar también, entonces yo cedo un poquito y ellos también. Bueno, hay formas de intervenir, ¿ok? De lo que se trata, según este autor, Francisco Cascón, es de aprender acerca de la prevención, ¿ok? Estas que están aquí abajo, la prevención, negociación, ayuda entre iguales, mediación, es lo que se busca poner en práctica para la resolución no violenta de los conflictos. Lo de arriba, ¿verdad? El arbitraje, el juicio y la sanción es lo que muchas veces hacemos. Muchas veces hacemos eso, emitimos un juicio, nosotros somos los que decimos quién está bien, quién está mal y ponemos una sanción. Y no ayudamos a los estudiantes a tomar conciencia. Hace tiempo me topé con una prefecta que
que de veras, o sea, iba a hablar con los estudiantes. Sí, lo más fácil en prefectura tal vez es poner una sanción, pero si he visto quiénes son los que más hablan con los estudiantes, son los prefectos y los tutores, ¿ok? Y los psicólogos también. Entonces ellos llevan a dialogar, al diálogo. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces este esquema guárdelo para el estudio, para analizarlo. Aquí nos habla un poquito acerca de la prevención. No se trata de reprimir, de tapar el hoyo, de hacernos la vista gorda del conflicto, sino de la prevención. Los conflictos no se pueden prevenir, es algo natural, es algo que va a suceder siempre que estemos dos personas juntas y en un salón pues somos como no sé, pues 25, 30, 40, 50, van a existir conflictos. Entonces hay que aprender no a prevenirlos, sino a provenirlos. Aquí tenemos algunos pasos iniciales que se le pueden enseñar a los niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la prevención de conflictos. Y ponen el ejemplo que les comentaba que alguien viene del sur, ¿sí? Su color de piel, su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de relacionarse es diferente. Me tocó ver el caso de una señorita, ¿sí? Y no sé, muchas veces es por desconocimiento, muchas veces es necesario que nos presentemos. Yo trabajé muchos años en la misma ciudad, me fui un par de años a Guamúchil y ahí fue donde me di cuenta que la gente es de diferentes lados, con diferentes costumbres, diferentes aspiraciones. Mientras estaba yo encerrado así nomás puro Mazatlán, no lo veía. Entonces, qué importante es reconocer, valorar y atender la diversidad. Sería bueno, por ejemplo, hacer dinámicas de presentación, que los estudiantes hablaran de lo bonito de su tierra, ¿sí? ¿Qué frutas hay? Si hay café, si hay frutas, cuáles son los pasatiempos, los lugares bonitos que muestren fotos. Eso sería bueno, ¿ok? Ya llevándolo al aula, cómo se puede fomentar la prevención de conflictos, para de tal manera que ellos empiecen a conocer un poquito más y se genere la confianza. Es importante generar esa confianza de grupo, porque no sean unos desconocidos. ¿Ok? Hace poco jugamos tantito y salió, a ver, va a ganar el que traiga unos pañales y ya me enteré que un estudiante pues tiene, pues nomás él, nomás él tenía un hermanito, nada más él. Y así se va generando esa confianza, ese aprecio, establece una comunicación de tal manera que cuando venga el conflicto, porque va a venir el conflicto, ya hay una base, ¿sí? Ya hay una base que nos va a permitir enjuiciar menos, comprender más, tolerar más. Si es necesario ceder, hacerlo, ceder, ¿ok? Y si es necesario, pues entablar ese diálogo, ¿no? Sabes que no, es que yo tengo esa necesidad, yo necesito esta atención, este respeto, adelante. Entonces juntos llegar a esa cooperación. Es muy interesante pues este tema, ¿sale? Le digo, no es mi especialidad. Aquí tenemos este diagrama que nos pone Paco Cascón, donde pues aquí señala en la parte izquierda la importancia de hacer grupo y para ello uno como docente debe tener una actitud de educador y de educador, no más enseñar contenidos, conocimientos. Entonces, para llevar al grupo a una comunicación efectiva, que se escuchen activamente, crear canales de comunicación y llevarlos a toma de decisiones. Entonces, debemos también saber organizarlos, ¿ok? Organizarlos. Cuando hay trabajos en equipo, les voy a poner un trabajo en equipo de hacer videos educativos de matemáticas, hay problemas. Esos problemas pasan entre los estudiantes y entre los maestros también, ¿sí? Y no estoy diciendo nada mal, ¿ok? Entonces es importante, es importante. Para eso se necesita un líder, ¿sí? Se necesita un capitán de equipo, se necesita en este caso un maestro en el aula que esté al pendiente, que si algo no está funcionando, que lo haga ver. La otra vez me acuerdo que vi una película de un capitán de equipo, pues, que al nuevo, pues como que le hacían bullying, pues, y le señalaban las faltas y los errores, pero a los otros, sus camaradas, sus compas, perdón, ¿verdad? Sus amigos, no les señalaba las faltas. Y ya luego sigue la película y pues se da cuenta que el líder debe señalar por las faltas, pues sí, hacer la observación a todos por parejo,
¿Ok? Qué importante es pues un líder en el aula, en la casa, entre los maestros también. Bueno, entonces se lleva a juegos, deportes, danzas, ya actividades didácticas que generen, que vivencien esa experiencia de compartir, de jugar, de tolerar, de dialogar. ¿Ok? Y pues finalmente, si no funciona esto, ya tendría que intervenir el docente como mediador. Pero la idea es que los estudiantes aprendan a resolver los conflictos por sí solos. ¿Ok? Esa es la idea que se busca con la prevención. Bueno, también hay otras estrategias que se proponen como la negociación, aprender los elementos a tener en cuenta a la hora de analizar e intervenir en un conflicto para una solución ganar-ganar que siempre respete a las personas. ¿Ok? Entonces a veces se requiere que intervenga el docente. Pues sobre todo cuando estaban muy chiquitos los niños, ¿no? En kinder, en primaria, sobre todo ahí, y en ocasiones también en secundaria. Esto lo he visto mucho con los prefectos. Separar la persona del proceso y del problema. No mezclar las cosas, ¿sí? Sino analizar las cosas por separado. No pensar que la persona es el problema, no. Sino que la persona tiene unas percepciones, tiene unas emociones, necesidades que debemos reconocer. El autor también, Pablo Cascón, nos propone una metodología que se basa en el enfoque socioafectivo. La verdad que está muy interesante y muy completo. Tan completo que es imposible ahorita en este video abordarlo todo. ¿Ok? Aquí habla de la mediación y nos habla acerca de que hay un proceso para la mediación. Voy a ir pasando las diapositivas. Sí, hay un proceso que es la entrada. ¿Ok? Si gusta usted poner pausa y analizarlo. ¿Sí? También tenemos cuéntame, la parte donde dice ubicarnos, arreglar, llegar a acuerdo, verificar y evaluar los acuerdos. Es un proceso que nos propone Pablo Cascón, experto en la prevención de los conflictos. De manera de conclusión, es tan importante que desarrollemos habilidades, estrategias y estructuras para poder fomentar un clima de convivencia y adelantarnos a las crisis. O sea, no esperar a que salga, o sea, por ejemplo, a que un estudiante explote, ¿sí? O que el maestro explote. Pues es importante hablar las cosas. ¿Qué es lo que yo espero de ellos? Lo que ellos esperan de mí? ¿Qué es lo que ellos esperan, los estudiantes esperan entre sí? Entonces es importante que desarrollar habilidades, estrategias y estructuras, así como tener herramientas para afrontar dichas crisis, ya que a pesar de lo anterior, de todas maneras, algunas crisis ocurrirán, ¿sí? A pesar de los esfuerzos que hagamos, pues no es cierto que tengamos las cosas bajo control. Hay estudiantes que pues no se van a autorregular emocionalmente y pues van a subir algo al Facebook, van a pelearse en la escuela, van a rechazar, a hacer la ley del hielo a un estudiante. En fin, esas cosas van a suceder y entonces debemos estar listos para actuar, ¿sí? Pero de preferencia para irlos educando sobre cómo dialogar, cómo enfrentar esto. Es tan importante que los chicos y chicas aprendan a resolver sus conflictos de forma autónoma, como que sean capaces de pedir y aceptar a terceros para ayudarlos. Ambas cosas son importantes. Cuando son incapaces de hacerlo en soledad. Se trata de algunos apuntes rápidos para comenzar a reflexionar y profundizar en un tema tan complejo como actual y necesario de abordar. Estas son palabras de Francisco Cascón Soriano. Bien, la fuente de información pues es el documento que se llama Educar en y para el conflicto del 2001 de Francisco Cascón. También en el 2006 sacó un artículo de 3 paginitas, se lo recomiendo. Hay una conferencia en el 2012 en el Congreso de Gasteiz. La conferencia dura hora y media, pero está bastante interesante y muestra muchas anécdotas. Yo la recomiendo mucho porque vienen muchas anécdotas que él comenta. ¿Ok? Así que para sentarse y para tomarse su cafecito ahí.
Y también hay otros, sí, hay otras fuentes. Por último están unos documentos de Francisco Cascón. Entonces, este tema es para todos, y viene en el examen. Y si usted es maestro de formación cívica y ética, o da tutoría, o da historia, entonces, pues con más razón, es un tema que se ve en la currícula, ¿no? En los programas de estudios. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Ya vamos avanzando en el estudio para el examen de admisión. Hasta la próxima y vamos adelante. Ánimo. Sigamos aprendiendo.